Recibí la orden con interferencias y la copié tal como la escuché. Las órdenes eran mantener posición y yo obedecí. Al amanecer, comprendí que estábamos solos en el bosque. Mis superiores ya se habían replegado y nadie volvió por nosotros. En febrero de 1943, en el sector oriental del frente europeo, una división de infantería alemana mantenía posiciones defensivas al oeste del río Donetsk, en una zona de aldeas dispersas y caminos rurales apenas transitables durante el invierno. La situación operativa era inestable. Tras la derrota en Stalingrado, semanas antes, el alto mando había ordenado reajustes continuos de las líneas. Las comunicaciones eran irregulares. Las unidades avanzadas dependían de órdenes transmitidas por radio de campaña, mensajes escritos, llevados por motociclistas, o instrucciones copiadas apresuradamente en puestos de mando improvisados. En ese contexto, operaba la tercera compañía de un regimiento de infantería desplegado en el borde de un pequeño bosque cercano a la aldea de Krasnoe. La compañía contaba con poco más de 90 hombres. Habían pasado el invierno construyendo refugios semienterrados y posiciones de ametralladora cubiertas con troncos. Su misión era sencilla en apariencia: sostener el flanco derecho del regimiento y vigilar el camino secundario que conectaba con el interior del territorio soviético. El oficial al mando recibía instrucciones del puesto de mando del batallón situado 6 kilómetros al oeste. Las órdenes llegaban por escrito, copiadas por un operador de transmisiones que trabajaba con un equipo de radio de alcance limitado. La rutina diaria transcurría entre patrullas breves, mantenimiento de armas y observación constante del horizonte blanco. A comienzos de febrero, la presión soviética aumentó. Pequeñas unidades de reconocimiento fueron detectadas al este del bosque. El regimiento recibió aviso de que se preparaba un movimiento más amplio del Ejército Rojo en la zona. El día 12 de febrero, el puesto de mando del batallón transmitió una instrucción urgente. La orden establecía un repliegue escalonado hacia una nueva línea defensiva ubicada 3 kilómetros al oeste, más cerca de la aldea principal. El documento especificaba que la retirada debía realizarse durante la noche, tras destruir posiciones y retirar armamento pesado. La instrucción incluía una aclaración relevante. La tercera compañía debía mantenerse en su posición hasta recibir confirmación directa del batallón para cubrir el movimiento del resto de las unidades. El mensaje fue recibido en el puesto avanzado por un operador de radio joven, encargado de copiar el texto en un formulario estándar. Las condiciones técnicas no eran óptimas. La interferencia atmosférica y la baja potencia del transmisor generaban fragmentos incompletos. El operador transcribió la orden con rapidez. En el proceso, una línea quedó resumida de manera ambigua. Donde el mensaje original indicaba mantener posición hasta confirmación expresa, la copia consignó simplemente mantener posición. La diferencia parecía menor. El documento fue entregado al responsable de la compañía antes del anochecer.
El oficial interpretó que su unidad debía conservar el sector hasta nueva orden, sin participar en el repliegue general previsto para esa noche. Mientras tanto, las otras compañías comenzaron a retirar piezas de apoyo y a destruir depósitos menores. La tercera compañía observó movimiento hacia el oeste, pero asumió que formaba parte de una redistribución temporal. Durante la madrugada, el resto del batallón completó el repliegue. El enlace encargado de confirmar la situación con la tercera compañía no logró atravesar el bosque debido a fuego de hostigamiento. No existió una segunda transmisión clara. El amanecer del 13 de febrero encontró a la compañía sola en la línea avanzada. El silencio en el flanco izquierdo fue interpretado inicialmente como normal. Sin embargo, a media mañana, patrullas soviéticas comenzaron a acercarse con mayor frecuencia. Los soldados observaron que no había señales de unidades amigas en las posiciones contiguas. Se intentó contactar por radio con el batallón. La respuesta fue débil y fragmentada. Desde el puesto de mando, se asumía que la tercera compañía ya había iniciado su retirada. El oficial al frente de la unidad insistió en que su orden era mantener posición. La comunicación se cortó antes de aclarar la discrepancia. A primeras horas de la tarde, fuerzas soviéticas iniciaron un avance coordinado por el bosque. La compañía defendió sus trincheras con los recursos disponibles. Carecían ya de apoyo de morteros, retirados la noche anterior por otra unidad. Las municiones eran limitadas. El aislamiento se hizo evidente cuando intentaron replegarse hacia el oeste y encontraron el camino parcialmente ocupado por exploradores enemigos. La situación derivaba directamente de la interpretación incompleta de una línea en la orden escrita. Durante horas, los hombres resistieron en posiciones cada vez más fragmentadas. No existía una ruta clara de retirada. El oficial reunió a sus suboficiales en un refugio excavado bajo raíces de abedul. La decisión era compleja. Mantener la posición implicaba riesgo de cerco total. Intentar romper hacia el oeste significaba abandonar heridos y equipo pesado. Se optó por dividir la unidad en pequeños grupos y avanzar aprovechando la cobertura del bosque. La retirada comenzó al caer la noche. Varios grupos lograron atravesar zonas pantanosas heladas y evitar patrullas soviéticas. Otros fueron capturados en combates breves. Al amanecer del 14 de febrero, menos de la mitad de la compañía alcanzó las nuevas líneas defensivas. El batallón recibió a los supervivientes con sorpresa. El registro interno señaló retraso en repliegue por condiciones tácticas. No se consignó de inmediato la discrepancia en la orden. Días después, una revisión administrativa examinó las transmisiones del 12 de febrero. Se detectó la omisión en la copia del mensaje original. El operador de radio fue interrogado. Explicó las interferencias y la urgencia del momento. No existió acusación formal. La cadena de mando consideró el incidente como resultado de condiciones operativas adversas. Sin embargo, en los informes internos se mencionó la necesidad de verificar órdenes críticas mediante doble confirmación. La tercera compañía fue reorganizada con reemplazos.
El episodio no trascendió más allá del nivel regimental. En los archivos posteriores, el aislamiento de la unidad quedó descrito como consecuencia de confusión en la transmisión. No se registraron nombres propios en los documentos conservados. El impacto humano fue significativo. Más de 30 hombres no regresaron. La pérdida afectó la capacidad defensiva del regimiento durante semanas. La línea occidental se estabilizó finalmente tras nuevos combates. La experiencia evidenció la fragilidad de las comunicaciones en condiciones invernales extremas. También mostró cómo una redacción incompleta podía alterar decisiones tácticas en cuestión de horas. No hubo condecoraciones relacionadas con el episodio. Tampoco sanciones formales. La guerra continuó desplazándose hacia el oeste. En memorias publicadas años después, por participantes del Frente Oriental, se aludió a casos similares de órdenes ambiguas y unidades aisladas. La tercera compañía de Krasnoe no fue mencionada de manera explícita. Su historia quedó diluida entre miles de movimientos de repliegue registrados en el invierno de 1943. El incidente se estudió internamente como ejemplo de la necesidad de confirmación redundante en comunicaciones de combate. En la práctica, las limitaciones técnicas y humanas persistieron durante el resto de la campaña. La compañía volvió a entrar en combate semanas más tarde, con efectivos incompletos. El operador de radio continuó prestando servicio hasta finales de 1944. No existen registros de que volviera a cometer un error similar. El bosque cercano a Krasnoe fue escenario de nuevos enfrentamientos en primavera. Las trincheras originales quedaron abandonadas bajo el deshielo. La orden mal interpretada no modificó el curso general del frente, pero dejó constancia de cómo, en un entorno saturado de presión y ruido, una frase omitida podía traducirse en aislamiento y pérdida. La documentación conservada en archivos militares muestra la brevedad con que se describió el hecho. Una línea ausente en una transmisión bastó para separar a una compañía entera de su estructura de apoyo. En la escala amplia del conflicto, fue un episodio menor. Para quienes quedaron en el bosque aquella mañana de febrero, representó la diferencia entre repliegue organizado y combate en soledad. Con el paso del tiempo, el incidente fue absorbido por la estadística de bajas del invierno de 1943. No generó titulares ni estudios monográficos. Permaneció como una nota técnica sobre la importancia de la claridad en las órdenes escritas. En el registro histórico del Frente Oriental, la tercera compañía figura simplemente como unidad parcialmente destruida durante operaciones defensivas. La causa específica quedó resumida en términos administrativos. La guerra siguió su curso con nuevas órdenes, nuevas transmisiones y nuevas interpretaciones.